Un saludo cordial para todos y todas. Mi nombre es Daniela Gómez Cano, actual estudiante de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, cursando actualmente el semestre número 10. El título del proyecto del cual vamos a hablar es Los microcuentos y la escritura creativa como medio para resolver los conflictos que afectan el rendimiento académico en el aula de los estudiantes de la Escuela Empresarial de Educación, sede Laura Vicuña Perla. El tema en el cual se centra el proyecto es en disminuir los conflictos observados en el aula de clase por medio de las estrategias enfocadas en la literatura y la lectura de microcuentos y la escritura creativa. El lugar en donde se llevó a cabo la práctica profesional unidos fue la Escuela Empresarial de Educación, la cual es una entidad sin ánimo de lucro, ubicada en el barrio Boston, comuna 10 de la ciudad de Medellín, la cual se centra en crear espacios de formación y capacitación técnica que cualifiquen las destrezas y la idoneidad de los empleados en diversas labores y ocupaciones, con la idea inicial de impartir educación no formal e informal enfocada en la formación y capacitación para el empleo. Una de las sedes de la Escuela Empresarial de Educación se llama Laura Vicuña. Esta se encuentra ubicada por la antigua vía al mar comunicando con el corregimiento de San Cristóbal. Actualmente cuenta con aproximadamente 50 estudiantes, es una institución con población femenina interna entre los 6 años hasta los 17 años de edad. Cabe resaltar que esta institución es un centro de protección para los chicos, niños jóvenes de la ciudad de Medellín y a nivel de Antioquia. La misión de la escuela empresarial está centrada en la inclusión de niños, jóvenes y adultos a la sociedad y a la vida laboral, promoviendo el desarrollo de competencias donde trabajan con un enfoque holístico y un modelo pedagógico social que los ubica en el logro de sus objetivos. Los modelos desde los cuales se apoyó el proyecto fueron el modelo constructivista y el modelo sociocrítico, esto porque se considera importante que los estudiantes construyan su propio conocimiento basándose en los saberes previos y en la presentación de nuevos conocimientos. En medida del enfoque de la institución, Escuela Empresarial de Educación, y el enfoque del proyecto, se relacionan estrechamente ya que el proyecto está enfocado en un todo, en conocer el grupo completo y desde allí partir a aplicar las actividades enfocadas en la lectura de microcuentos y en la escritura creativa. A su vez, también está relacionado con los modelos, ya que el modelo de la escuela empresarial es un modelo social y el modelo del proyecto está centrado en el constructivista y en el sociocrítico. En este mismo sentido, la aplicación de las estrategias está también estrechamente relacionada con los proyectos efectuados en la Escuela Empresarial de Educación, que serían Llegó Carta y el libro viajero, ya que en el Llegó Carta el proyecto está centrado en que un centro de protección escriba una carta hacia otro centro de protección, el mismo docente líder de este centro de protección realiza otra carta, los estudiantes o el centro de protección que recibe responde esa carta con otra, y así los estudiantes se comunican de manera positiva y lo hacen mucho para darse muchas fuerzas y energías y buenos pensamientos. El libro viajero es un proyecto que está centrado en que semestralmente a las estudiantes se les entrega un libro, el cual ellas deben leer y al final realizar una actividad donde se evidencien los conocimientos adquiridos por medio de este. Se dice que están estrechamente relacionados porque las actividades centradas en el proyecto, las estrategias aplicadas, se enfocan en la lectura de microcuentos, cuentos muy cortos, y en la aplicación de la actividad de estrategias creativas, de escritura creativa, que fomentan mucho la escritura en los estudiantes, dándole mucha libertad. Descripción de la experiencia. La práctica 9 inició de manera virtual el día jueves 27 de agosto del año 2020. El primer encuentro con las estudiantes se realizó el 9 de septiembre del año 2020 y allí, más o menos con 2 o 3 encuentros más, fue donde se pudo evidenciar que las estudiantes presentan conflictos dentro del ambiente académico. A su vez, las dificultades en su proceso afectan significativamente su estancia en el centro de protección
y la comunicación con sus familiares fuera de la institución y personas allegadas a veces dificulta que el proceso se lleve a cabo y que su rendimiento académico disminuya. Es así donde se implementaron estrategias desde los microcuentos y la escritura creativa en el transcurso del semestre 2022, centradas en actividades lectoras y de escrituras por medio de las TICs. Estas se realizaron por medio de estrategias y 2 intervenciones semanales aproximadamente de 50 minutos a 1 hora por medio de microrelatos y microcuentos, así como actividades de escritura creativa. Como antecedentes encontramos el primer antecedente, que es el internacional, donde los autores Aguilar y Cañón nos plantean que la violencia es un ciclo vicioso. Un hecho violento produce rencor y odio, los cuales a su vez producen más violencia. Por esto es importante tener en cuenta las causas de las actitudes y los comportamientos que se evidencian en estos hechos, que en muchas ocasiones se relacionan con sus frustraciones o injusticias. Este antecedente sirvió para basarnos y conocer que es importante conocer qué causas construyen y permiten que los estudiantes presenten conflictos, para desde allí partir a implementar las estrategias que ayuden a la disminución de este o a la resolución adecuada de estos. Como antecedente nacional encontramos a los autores García y Pachón, que nos dicen: el ambiente escolar está condicionado por diversos factores. En este se generan diferentes valores que se ven influenciados por la interacción entre los estudiantes. La influencia que el contexto causa sobre estos y el aporte que el maestro pueda brindar desde su práctica. Este nos sirvió para conocer que hay diversos factores que pueden afectar y permiten que se presenten conflictos en el aula, como lo decían claramente el contexto, los diferentes valores de los estudiantes y también cómo un docente participa en estos proyectos, en estos posibles conflictos. Como antecedente local encontramos a los doctores Pérez y Medina, quienes nos dicen que las narrativas permitieron la reflexión que llevó a los niños al encuentro de sí, a revisarse en esas relaciones y a empezar a transformarse, en algunos casos solo desde la palabra escrita y en otros en acciones como compartir. Este antecedente sirvió para conocer cómo las narrativas ayudaron a que los estudiantes encontrasen allí una forma de transformación y conocimientos nuevos, no solo desde la palabra escrita como lo dicen, sino también desde acciones como compartir, porque involucraba que los estudiantes participaran conjuntamente en la realización de las actividades, y esto ayuda a que los conflictos o disminuyan o se resuelvan de una manera más adecuada. Como objetivos planteados para la ejecución del proyecto, se tuvo como objetivo general implementar estrategias enfocadas en la lectura de microcuentos y la escritura creativa como herramienta para solucionar los problemas que se presentan en las aulas. Es así como en los objetivos específicos se buscó tener una linealidad para el desarrollo de estos, en donde el primero nos dice que es identificar las situaciones de conflicto más frecuentes en el aula y su entorno, con el fin de establecer las estrategias pertinentes para la aplicación en el aula. Como segundo tenemos diseñar estrategias enfocadas en la literatura y escritura creativa que promuevan la convivencia y prevengan los conflictos y violencia en el aula. Como tercero tenemos la aplicación de las estrategias de promoción de lectura, escritura creativa y prevención en el aula para mitigar los conflictos presentes en el aula. Y por último tenemos recopilar la información obtenida para obtener una mirada del impacto de las estrategias implementadas. En la población participante encontramos que había participación directa y participación indirecta. Es así como la población con participación directa fueron las estudiantes de la Escuela Empresarial de Educación de la sede de Laura Vicuña Perla, correspondientes al grado primero hasta el grado 11. La población con participación indirecta
estuvo compuesta por los docentes cooperadores, los cuales se dividían en un docente enfocado en el área de lógico-matemática y el otro docente enfocado en el área de lengua castellana. Asimismo, los directivos del centro educativo, los cuales se encuentran los pedagogos del centro educativo y la coordinadora del mismo centro. Temporalidad de la sistematización. El trabajo de sistematización comprende 2 temporadas. La primera se realizó desde el 2 de septiembre del 2020 hasta el 7 de noviembre del mismo año, momento en el cual se llevó a cabo la práctica profesional 1. Posteriormente, la segunda temporada se realizó en el periodo de tiempo del 22 de febrero del 2021 hasta el 22 de mayo del mismo año, en el cual se realizó la práctica profesional 2. Momentos de la sistematización. La práctica profesional 1 y 2 se dividió en 3 etapas, las cuales fueron el conocimiento y la caracterización de la sede, la elaboración y aplicación de estrategias y por último la recopilación de los resultados obtenidos de estas. En los momentos de la sistematización encontramos 3, los cuales fueron la situación inicial, que como preguntas encontramos cómo se realizó la práctica profesional 1 y 2, implicaciones, cambios, adversidades y oportunidades, y cómo sientes que los estudiantes tomaron tu presencia en la práctica. Bueno, la realización de la práctica profesional 1 se llevó a cabo de manera completamente virtual, ya que en este momento estábamos pasando por la crisis de la pandemia por el COVID-19, mientras que la práctica profesional 2 tuvo un cambio que fue empezar en algo llamado la alternancia. Esta modalidad lo que permitió fue asistir semanalmente 2 veces al aula y 2 veces nos conectábamos de forma sincrónica. Esto representó diversos cambios porque la participación de las estudiantes se vio más activa en la modalidad de la alternancia que en la modalidad virtual, pues se vio un aumento en la motivación de las estudiantes. ¿En cómo sientes que los estudiantes tomaron tu presencia en la práctica? Pues yo siento que fue de manera muy positiva. Ellas manifestaban mucho el agrado a que una docente practicante se encontrara allá. Adicionalmente, la realización de las actividades siempre fueron muy entusiastas, de manera muy eficaz, manifestaban estar emocionadas con cada actividad realizada. Ya en la situación de desarrollo encontramos la siguiente pregunta que dice: ¿qué importancias consideras que tuvo la aplicación de las actividades y qué implicación positiva o negativa tuvieron las actividades realizadas? Bueno, considero que fueron de mucha importancia la aplicación de las estrategias porque estas permitieron que las estudiantes se acercaran más a la lectura y a la escritura. Adicionalmente, los conflictos que se venían presentando en el aula disminuyeron y encontraron que el diálogo era muy buen recurso para la solución o la prevención de estos conflictos. Considero que la implicación que tuvo fue positiva, ya que las estudiantes manifestaban cada vez leer más, así fue que crearon hasta su propio diario, donde allí plasmaban muchas ideas, sentimientos o emociones que tenían en su momento. Igualmente usaban el recurso de las cartas para comunicarse entre ellas mismas o con gente de afuera, y se les vio un aumento en el interés por la lectura. En la situación final tenemos como preguntas cuáles consideran que fueron los resultados obtenidos en el desarrollo de la práctica y qué conclusiones se obtuvo de la aplicación de las actividades. Bueno, yo considero que los resultados obtenidos fueron de manera positiva. Como lo dije anteriormente, las estudiantes manifestaban de manera muy positiva acercarse a la lectura y a la escritura. El desarrollo de estas siempre se llevaron sin ningún inconveniente y adicionalmente se potenciaba mucho la creatividad de las estudiantes. A su vez, como eran actividades que no tenían límites y que no las condicionaban mucho, se manifestaban muy alegres por eso mismo. Como conclusiones, se pudo obtener que las actividades de manera direccionadas ayudan a que los resultados sean más eficaces, que se evidencien de manera más rápida. Interpretación de la experiencia. La aplicación del proyecto se llevó a cabo por la aplicación de diversos talleres en cada clase, con 2 intervenciones semanales en un promedio de 1 hora o hora y media, donde se trabajó por medio de la escritura creativa y los microcuentos.
Se trabajaron por medio de talleres, ya que esta es la modalidad en la que trabajan los docentes de la Escuela Empresarial de Educación, aunque allí lo llaman guías, y pues era la forma en que las estudiantes conocían el trabajo, entonces desde allí se partió a la aplicación de las actividades. El enfoque pedagógico en el que se centra el trabajo es de un corte cualitativo, ya que para la recolección de datos se utilizaron técnicas como la entrevista, diarios pedagógicos, observación y observación participante. Y los modelos desde el cual se apoyó el trabajo fueron el constructivista y el modelo sociocrítico. Como instrumentos para la recopilación de información se utilizaron la encuesta, la cual se llevó a cabo en la ejecución de las primeras 3 intervenciones, para desde allí partir a establecer cuáles estrategias eran más apropiadas para trabajar con las estudiantes. El segundo fue el diario de campo, que se iba ejecutando con cada intervención para obtener una mirada de la aplicación de las estrategias, funciona, no funciona, qué se debe modificar y qué resultados se obtuvo de esta. En la observación participante, pues se tuvo en cuenta siempre la apreciación de las estudiantes en las actividades y del docente practicante. Como actividades propuestas, pues se llevaron al aula actividades enfocadas en la lectura de microcuentos y la escritura creativa, ya que la lectura de microcuentos, hacer cuentos muy cortos, ayudaba a que las estudiantes tuvieran mayor motivación para leer, y la escritura creativa potenciaba mucho la imaginación de las estudiantes y ayudaba a plasmar ideas, sentimientos o emociones que tenían en su momento. Dificultades y fortalezas. Bueno, como dificultad principal y única que se encontró fue el desarrollar la práctica en una modalidad virtual, ya que era una modalidad completamente desconocida, pero esta misma pues representó desafíos, pero también tuvo grandes enseñanzas y experiencias. La obtención de resultados positivos en el trabajo realizado, como se mencionaba anteriormente, las estudiantes siempre manifestaron estar contentas con el desarrollo de las actividades, siempre la disposición para trabajar de las estudiantes fue muy positiva. Adicionalmente, obtener resultados de ellas en la escritura, cuando manifestaban, entregaban cartas a sus compañeras, a sus docentes, o decían que estaban escribiendo para sus familiares a sus visitas, se considera que hubo unos resultados muy positivos. Y los espacios apropiados que brindó la Escuela Empresarial de Educación y la sede Laura Vicuña para el desarrollo de estas estrategias. Socialización y comunicación de la experiencia. Para el desarrollo y la ejecución de las estrategias planteadas, se implementó la metodología de los talleres, los cuales estuvieron siempre direccionados por los modelos sociocríticos y constructivistas, y para la recolección de los resultados se utilizaron instrumentos como lo fueron las encuestas y los diarios de campo, y allí partimos de la apreciación de los estudiantes y, en tercer lugar, las evidencias de los trabajos realizados por ellos mismos. Adicionalmente, se realizó un encuentro sincrónico con los docentes cooperadores, la coordinadora de la Escuela Empresarial de Educación y la docente asesora, para una evaluación y una explicación conjunta del proyecto llevado a cabo. Como resultados obtenidos, se pudo observar que las estudiantes lograron mejorar la convivencia dentro del centro de protección. Asimismo, se pudo potenciar las capacidades lectoras y escritoras. Adicionalmente, se pudo conocer que la aplicación de las estrategias de lectura y escritura creativa de manera direccionada permiten que los estudiantes se acerquen de manera positiva y masiva a leer y a escribir con mayor frecuencia. La pertinencia del proyecto se dice que tuvo un gran impacto en el centro de protección, ya que se observó que la forma de solucionar los conflictos de los estudiantes se basaba más en el diálogo. Asimismo, las estudiantes manifestaron de manera positiva los aprendizajes obtenidos y a su vez proponían temas para trabajar, y la escritura se fortaleció y se convirtió en una nueva forma de comunicación. Así, la lectura fue aumentando progresivamente. Conclusiones.
Bueno, como conclusiones, se puede destacar que la promoción de la lectura y escritura creativa en el aula de manera direccionada permite que su impacto y sus resultados sean visibles y eficaces. Adicionalmente, la lectura de microcuentos favoreció más al interés lector de las estudiantes, debido a que son cuentos cortos y comprensibles, y asimismo la escritura creativa sirvió como puente a tres cosas. Lo primero fue a conocer pensamientos y sentimientos de las estudiantes, lo segundo fue a potenciar la creatividad de estas, y lo tercero fue a considerar la escritura como un medio para comunicarse con los demás. Como producto final, entregado a la Escuela Empresarial de Educación a los docentes cooperadores, estuvo en una cartilla educativa, la cual estuvo centrada en la recopilación de las actividades realizadas, basadas en la escritura creativa y la lectura de microcuentos, donde se detalla cómo se deben ejecutar o cuál es la manera en que se deben llevar a cabo. También se detalla de que es una cartilla que se puede entregar a un estudiante fácilmente para que la realice las actividades o a cualquier docente de los centros de protección. Asimismo, como producto también queda para la institución, para la universidad, un artículo académico donde se busca es dar a conocer cómo la aplicación de estas estrategias se ayudan a la disminución de conflictos o a mostrar que los instrumentos que se lleven a cabo para la solución de conflictos en el aula deben de estar direccionados y atrapar el interés de los estudiantes. Estas serían las referencias utilizadas para esta presentación. Muchas gracias.